Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, GPS, le damos la bienvenida a este tiempo de devocional. Hoy, 6 de enero del año 2022. Y los invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy, con el nuevo formato cronológico, corresponde leer Génesis capítulos 15, 16 y 17. Génesis capítulos 15, 16 y 17. Vamos a empezar con el capítulo 15, que la mayoría de sus Biblias tiene el título Dios promete a Abraham un hijo. Abraham un hijo. En este capítulo encontramos la cuarta aparición de Dios a Abraham y le reafirma sus promesas, y llegamos a uno de los puntos principales de la Biblia, en el versículo 1, que dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En esta aparición, Dios anima a Abraham y lo lleva más adelante. Recordemos que en el capítulo 14, en el capítulo anterior, llamado Abraham liberta a Lot, recordemos que Lot había sido prisionero y Abraham, con 318 siervos, salió a pelear y a liberar a Lot. Es decir, Abraham acaba de dar un paso grande de fe cuando salió a liberar a Lot y cuando rehusó recibir los bienes que el rey de Sodoma le había ofrecido. Por tanto, el Señor se le aparece para fortalecerlo. Dios le dice ante todo que Él es su escudo. Tal vez durante la batalla con los reyes, Abraham se encontró en peligro y no sabía si viviría o no. Dios entonces le recuerda que Él está listo para defenderlo y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y luego le dice que su galardón será sobremanera grande. Le dice a Abraham que hizo bien en rechazar los bienes. Soy tu galardón, Abraham. Te voy a galardonar. Qué maravilloso es cuando un hombre está dispuesto a simplemente a creerle a Dios y a acudir a Él. El versículo 2 nos dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Acá Abraham es muy práctico y a Dios le agrada que seamos prácticos. Abraham
le está diciendo a Dios que no quiere tener más riquezas. Le dice a Dios que no le faltan las riquezas. Lo que pesa en su corazón es el deseo de tener un hijo. Le recuerda a Dios que todavía está sin hijo y que Dios le ha prometido que será padre de una nación y que su descendencia sería tan innumerable como la arena del mar. La petición de su corazón es pues un hijo. Según la ley de aquella época, era el código de Hammurabi, que era el rey de Babilonia y que impuso 282 leyes. Según este código Hammurabi, Eliezer, que era de Damasco, en Siria, siervo de Abraham actualmente, y el mayordomo, heredaría todos los bienes de Abraham para su descendencia. Por eso, si Abraham no tenía un hijo, todas las posesiones pasarían al hijo de Eliezer como herencia. Ahora veamos lo que dicen los versículos 3 y 4. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios es práctico cuando el hombre también es práctico con él. Dios le asegura a Abraham que el heredero no vendría por su siervo. Dios le dice de nuevo que tendrá un hijo. Así pues, Dios lo toma de la mano y lo lleva afuera bajo las estrellas. Sabemos que era de noche, según el versículo 5 de este capítulo, que dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Primero, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería tan innumerable como la arena en la orilla del mar. Ahora le dice que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas de los cielos. Por tanto, este hombre Abraham realmente tiene dos descendencias. Una descendencia física, y esa es la nación de Israel. La otra descendencia es espiritual, y esa es la iglesia. Ahora, ¿cómo se llega a ser parte de esa descendencia espiritual? Solamente por la fe. El apóstol Pablo declaró a los Gálatas que eran hijos de Abraham, según lo que nos dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Estos eran los descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo, no la descendencia de Abraham según la línea natural. Hay pues dos descendencias de Abraham. Ahora el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Este es uno de los grandes versículos de la Biblia. Recordemos que Dios había llevado de la mano a Abraham afuera bajo las estrellas. Sin duda, Abraham pudo ver unas 4.000 estrellas o quizás más, pero habían más de 50.000 en esa región donde él miraba y no las pudo contar. Pero Dios le dijo que si las podía contar, bien podría contar su descendencia. Y él no las pudo contar. Y posiblemente nosotros no podemos contar sus descendientes hoy en día. Abraham creyó a Dios, lo que esto significa en realidad que Abraham le dijo a Dios, te creo. Y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo en Romanos 4, capítulo 4, versículos del 1 al 5 nos dice, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, Dios cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Aún la fe no es una obra de la cual podamos gloriarnos. La fe le es contada por justicia. Si uno puede obrar para ganar la salvación, entonces Dios le debe a uno la salvación. Se le debe a la persona que la gana. Dios nunca salva de otra manera, sino por la gracia. Dios nunca ha tenido otro método para salvar. Si nosotros somos salvos, es porque le creemos a Dios. Aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Creemos que Dios nos ha provisto la salvación. Abraham, pues, creyó a Dios. Aceptó simplemente lo que le decía Dios y creyó a Dios. Así es como se salva el pecador y así es como podemos ser salvos. Simplemente creyendo que Dios ha hecho algo por nosotros, que Cristo murió por mí y resucitó. Dios entonces nos declara justos al aceptar a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Encontramos esta gran verdad en Gálatas 3, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe que Abraham tuvo le hizo fiel a Dios, pero no es algo para serle fiel, es algo por creer a Dios, y eso es de suma importancia. Volvamos ahora a los versículos 7 y 8 que dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Vemos aquí cuán práctico era Abraham. Pregunta a Dios cómo es que va a conocerlo. A Abraham le gustaría tener esto por escrito. Después de todo, Abraham no tenía un título de propiedad de la tierra.
Y Dios le dice, me agrada que haya preguntado. Según la ley de aquel entonces, es lo que Dios quiso decirle exactamente a Abraham. Leamos ahora Génesis, versículos 9 y 10. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Ahora esa era la manera en que los hombres hacían el pacto en aquellos días. Arreglaban un sacrificio, así como este, y los dos hombres que estaban haciendo el pacto lo declaraban. Se ponían de acuerdo para comprar o vender y acordaban el precio, y después de llegar a un acuerdo firme, los dos se juntaban de la mano y pasaban por medio del sacrificio. En aquel entonces, esta ceremonia correspondía a lo que nosotros hoy hacemos en ir a un juzgado o al tribunal y firmar ante un notario público. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí, y vemos que Abraham alistó todo según las instrucciones que Dios le dio. Y el versículo 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. ¿Qué pasó acá? Se suponía que Dios iba a estar presente, porque como lo decía anteriormente, cuando dos personas se ponían de acuerdo en un negocio, ¿sí? Se daban la mano y los dos pasaban por el medio de este sacrificio. Así se firmaba un acuerdo, un contrato. Como lo decimos, hoy nosotros lo hacemos ante una notaría, ante un tribunal, con un documento. Anteriormente no era así. Anteriormente era como lo dicen aquí, o sea, que había que traer una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y todo esto se partía por la mitad, ¿sí? Y ponían cada mitad uno al frente de otra, mas no se partían las aves. Así era que anteriormente se hacía un contrato, un acuerdo. Pero en el 11 dice, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. O sea, aquí pasó algo. Esa era la costumbre de aquellos días. Vemos aquí una escena muy humana. Abraham lo ha preparado todo. Mientras espera al Señor, las aves del aire descienden, es decir, el gallinazo, el buitre, los cuervos y las demás aves que comen cuerpos muertos. Y Abraham estaba allí ahuyentándolas. Todos habían llegado a bancatear, o sea, estas aves, y como se dijeran, bueno, Abraham, por lo visto, el que hace el pacto contigo no ha aparecido. Tal vez llegará tarde. Y Abraham respondía, sí vendrá y no tardará. Simplemente me mandó a preparar las cosas y prometió estar aquí para hacer el pacto. Ahora leamos lo que nos dice el versículo ese. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham es paralizado en sueños y puesto a un lado. Parece algo extraño. Dios le paraliza en sueño cuando debe hacer el pacto. Este es un pacto extraordinario, querido oyente. Dios va a pasar por medio del sacrificio porque Dios ha prometido algo a Abraham. Pero Abraham no va a pasar por el sacrificio porque Abraham no le está prometiendo nada. Simplemente creyó a Dios
Eso es todo. Querido oyente, eso es exactamente lo que tuvo lugar hace más de 2000 años, según Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, y el Hijo estuvo de acuerdo de venir a la tierra y morir por los pecados del mundo, por los suyos y los míos, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este Evangelio de Juan nos habla de esto. Nosotros no estábamos allí hace más de 2000 años para hacer el pacto, pero Dios, el Padre y Dios el Hijo lo hicieron. Yo no pude comprometer nada, ni usted tampoco. Abraham, pues, no hace promesa alguna. Dios tampoco pide al hombre que haga cosa alguna. El hombre simplemente tiene que creer lo que Dios ha hecho. Crea a Dios, querido oyente, y esa es la salvación. Fue Dios quien pasó por medio del sacrificio. Fue Dios quien hizo el pacto. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 13. Entonces, Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En la Biblia se predice 3 veces que este pueblo sería expulsado de la tierra, y esta es la primera vez. También predicen que regresarán a la tierra y regresaron de Egipto. Más adelante nos dice que fueron llevados cautivos a Babilonia y también regresaron de allá. Luego, en el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue destruida y fueron esparcidos de nuevo. La nación no ha regresado completamente de la dispersión, pero se predice que volverán un día. Los versículos 14 y 15 dicen: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Más adelante vemos cómo se cumplió esto y cómo salieron con gran riqueza. Abraham no vivió para ver esto, por supuesto, y el versículo 16 dice: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios nos dice que no puede poner la descendencia de Abraham en esta tierra ahora, porque ama a los amorreos también y quiere darles la oportunidad de volver a él. Dios le dio unos 400 años, tiempo suficiente para que se volvieran a él. La única que volvió a él en esa tierra fue aquella mujer cananea llamada Ram, la ramera. Ella fue la única que creyó en él. Dios lo único que nos pide que hagamos es creer en él. Por eso dio a los amorreos todos estos años oportunidad. Y leamos lo que nos dice el versículo 17. Y sucedió que el sol, y ya oscurecido, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Tanto el horno aquí como la antorcha hablan de Cristo. El horno habla del juicio y la antorcha habla de Cristo como la luz del mundo. Ahora veamos los versículos del 18 al 21 que dice:
En aquel día, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí vemos que Dios está demarcando los límites de la tierra que prometió a Abraham. Ahora, ¿qué es lo que promete hacer Abraham? Simplemente nada. Lo único que hizo fue creer en Dios. Querido oyente, Dios le salvará a usted también. También le salvará por su gracia, si usted cree lo que Él ha hecho en su favor. Ahora vamos a orar. Amado Señor, gracias por la enseñanza que nos presentas hoy. Tú nos has salvado porque quisiste hacerlo. Fue solo por gracia. No tuvimos que hacer nada. Pero por tu infinita misericordia nos salvaste, porque eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Permítenos comprender que solo podemos gozarnos en tu presencia y que disfrutemos más de tu palabra. Por eso hoy debemos estar reconciliados con Cristo. Abre nuestros ojos y que nos humillemos ante ti. Salva a nuestras familias, a los niños y jóvenes. Haz una obra fuerte y maravillosa en nuestra iglesia. Y por ende, tengamos más gozo y podamos darte la gloria a ti, Señor. También te pedimos por la nación de Israel, para que prontamente sea reunida de todos los confines del mundo y se cumplan así las escrituras. Quedamos en tu compañía. Amén.